Muy buenas noches, bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy vamos a tratar de dilucidar un problema que tiene aterrada a la Comisión Federal de Competencia Económica. Si hay competencia o no dentro del sector financiero. De entrada, muchas de las personas que me están viendo sé que me van a decir, claro que no, los bancos y todas las instituciones que dan crédito están en una zona de confort donde simple y sencillamente no hacen absolutamente nada más que cobrar altísimos intereses. O algunos de ustedes podrán tener el mito ese de Abel Quesada de que los banqueros solo se dedican a explotar a las personas. Trataremos de dilucidar algo que hoy la Comisión Federal de Competencia Económica no ha podido empezar a resolver a prácticamente un año de distancia que recibieron el mandato constitucional. Por el otro lado, regresemos a uno de estos temas que resulta fundamentales en materia de educación financiera. El mito del buró de crédito. Hoy, si nos hace favor de acompañarnos, sabrá los mitos y mentiras que hay en torno del buró de crédito, que ya es más temible que el closet lleno de cadáveres. Bienvenidos. La Comisión Federal de Competencia Económica y el Banco de México realizaron un acuerdo para intercambiar información y determinar los parámetros a través de los cuales se evaluará la competencia en el sector financiero. Permitirá al Banco Central cumplir con su encomienda de preservar el poder adquisitivo en beneficio de la población, al asegurar condiciones equitativas de competencia económica. Habrá mejores precios y calidad en los servicios al asegurar condiciones razonables de competencia. Una de las grandes cicatrices que tenemos como mexicanos en la economía nacional es nuestro sector financiero. Algunos creen que el sector financiero simple y sencillamente está integrado por un grupo de malvados, de malas personas, que lo único que quieren ver es a la gente apachurrada, quitarle sus bienes, dañarlos y con base en eso tener altísimas ganancias que envían a sus países o de donde es el capital. Gran parte de este mito tiene que ver con esa idea absurda de las películas mexicanas de que los banqueros son malos. O las caricaturas de Abel Quesada, donde se planteaba al banquero como un rico que tenía un anillo de diamantes en la nariz y sombrero de bombín. Gran parte de esta mala impresión que se tiene sobre el sector financiero es porque los políticos, básicamente los de izquierda, nos hicieron confundir el nombre de la medicina con el nombre de la enfermedad. Después de todos los errores que se cometieron en la década de los 90, la medicina se llamó Fobaproa y después cambió de nombre por IPAB. Sin embargo, muchos creyeron que había sido el gran robo a los mexicanos, cuando lo único que se hizo fue preservar el patrimonio de las personas, mantener los recursos de la gente. Hoy, la impresión generalizada que se tiene sobre el sistema financiero, del que los bancos solo son una parte, quizá la más vistosa, es que hay poca competencia, que es un sector donde prácticamente todo está resuelto. Sin embargo, yo le tengo un reto. Dígame usted otro sector de la economía donde 5 o 6 empresas tengan el 80% del mercado. Piense, aviación no, comunicaciones no, en telefonía fija y móvil una sola empresa tiene más participación que lo que tienen todos en el sector bancario. Así las cosas, si 5 o 6 tienen el 80% del mercado, se habla de un sector muchísimo más competido que la inmensa mayoría. Un sector que ha invertido en la última década más de 53,000 millones de dólares. 53,000 millones de dólares en el crecimiento del país. Cuando se le ordenó a la Comisión Federal de Competencia Económica que hiciera un estudio sobre la competencia en el sector financiero, ellos se dedicaron a buscar pretextos. Inventaron primero que tenían que esperar a que fuera aprobada la reforma financiera
una reforma que no tenía nada que ver, porque bueno, si la reforma financiera fue promulgada hasta el 11 de enero y no tiene leyes secundarias, pues no tiene nada que ver, no implica nada y no cambia nada las condiciones en las cuales se desenvuelve un sector de la economía. Se creyó que básicamente se tenía que hacer un estudio sobre la competencia entre los bancos, que como le he explicado es una competencia de las más intensas, insisto, de las más intensas competencias que hay, y no solo se da entre más de 50 instituciones que compiten palmo a palmo por el mercado, algunas especializadas en clientes de alto perfil, otras especializadas en la banca masiva, que dicho sea de paso, es el sector que más está creciendo y en el cual se puede generar una mayor rentabilidad, sino también todos los demás otorgantes de crédito. En México no solo existen bancos que prestan, tiendas de autoservicio, departamentales, sofoles, sofomes e incluso algunas otras instancias que no están sujetas a ninguna clase de regulación, que no tienen normas de capital. Y hay que hacer un paréntesis aquí. La banca en México tiene las normas más estrictas de capital del mundo. Mientras hoy se habla de que hay que reducir Basilea III, que hay que hacerlo más laxo porque los bancos de Estados Unidos y de una buena parte de la Unión Europea no pueden cumplir con esas normas, en México ya se cumplen hoy esas mismas normas y el reto deberá ser que la autoridad las mantenga. Sin embargo, cuando se piensa en el sector bancario, se cree simple y sencillamente que no hay competencia. Y déjeme dejarle muy clara esta figura. ¿Qué prefiere? Un sector donde hay más de 50 bancos y otros tantos otorgantes de crédito, que en materia de créditos, por ejemplo, los personales, 6 bancos tienen el 70%, o un sector de las telecomunicaciones donde una sola empresa tiene el 80% de cada uno de los mercados. Es lógico saber dónde está la competencia. Mucha gente piensa que estar en buró de crédito o círculo de crédito es formar parte de una lista negra. Esto no necesariamente es así, ya que son solo un registro del comportamiento al hacer uso del crédito. Toda persona que haya solicitado un crédito o tenga un contrato ha sido evaluado por alguna de estas sociedades de información de crédito. Los datos sobre el comportamiento de dicho sujeto se actualizan mes con mes y permanece registrada durante 6 años. Por eso las instituciones que brindan créditos, antes de otorgarlos, revisan ese historial. En una parte de mi práctica profesional, una de las preguntas que más escucho es: David, ¿cómo le hago para salir del buró de crédito? Este es uno de los mitos más lesivos, más dañinos que hay en materia de finanzas personales. Es decir, el buró de crédito, cualquier cosa que eso sea, es como el cajón de los malos, el lugar a donde se manda a las malas personas, una suerte de infierno o de cárcel donde se manda a las personas que no pagan sus créditos. Empecemos desde el principio. Buró de crédito es una marca comercial. Después de la crisis financiera de la década de los 90, se tomó en México una de las decisiones más importantes que han existido en la historia: crear las sociedades de información crediticia, que es decir, bases de datos que reúnen el comportamiento crediticio de las personas. Así de sencillo. Si es bueno o es malo es irrelevante. En México operan dos: buró de crédito, por eso decía que es una marca, y círculo de crédito, que es la otra. Hoy, ambas comparten totalmente sus bases de información y lejos de ser ese mito, esa maldad de te voy a mandar al buró de crédito, que por cierto, la originaron muchas cobranzas judiciales contratadas de los bancos y que la práctica se ha mantenido de te voy a mandar al buró de crédito. Si no pagas, te voy a dejar en el buró de crédito. Y algunas veces algunos proveedores de servicios de telefonía, otra vez el monopolio, lo usan como una manera para obligar a la gente a
tomar y aceptar cargos que deberían ser improcedentes. Las sociedades de información crediticia, buró de crédito y círculo de crédito, fueron constituidas como un mecanismo de transparencia, un mecanismo de efectividad, que lejos de ser malos se han convertido en uno de los grandes atributos, oiga usted bien, grandes atributos de las finanzas personales. ¿Usted recuerda cómo se tomaba un crédito hace unos 10, 12 años, antes de la existencia de los burós de crédito? Había que ser amigo del gerente de la sucursal y muchas veces darle una lana o un regalito. Los créditos tardaban muchísimo en ser dados, tardaban meses en ser otorgados los créditos y las tasas de interés eran verdaderamente altas. En gran medida no se puede disasociar de la estabilidad económica, la mayor competencia bancaria. Las sociedades de información crediticia han tendido a disminuir el costo del crédito. Hoy en México vivimos en algunos sectores de la economía las tasas de interés más bajas. Ahí están los créditos hipotecarios, con tasas que eran impensables hace muy poco tiempo. Y la rapidez para obtener crédito. Usted puede llegar a una gran cantidad de establecimientos y solicitar el crédito y llevárselo en ese mismo momento. Crédito que es mucho mejor dado. No es como en las fases previas a las crisis financieras en el mundo, cuando se suelta el crédito a lo loco, cuando se le dice, no, yo a ti te doy crédito. ¿Por qué? Porque me paré en el centro comercial, te vi y te quiero dar crédito y luego no pienso en su recuperación. No, aquí se conoce el comportamiento crediticio de las personas, lo que ha convertido en una herramienta fundamental, escúchalo bien, fundamental en la integración financiera. Sin la existencia de las sociedades de información crediticia, círculo de crédito y buró de crédito, hoy muchos mexicanos no tendrían acceso al crédito. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, al no conocerlos el banco, al no conocerlos el otorgante de crédito, la tienda de autoservicio, la tienda departamental, tendría que aumentarle sustancialmente la tasa de interés que les cobra y eso los volvería prohibitivos. Así las cosas, si a usted le vuelven a decir, ¿cómo me salgo del buró de crédito? Pues la única manera es muriéndose o jamás habiendo tenido un crédito. Estar en buró o en círculo de crédito, déjeme decírselo, es una maravilla. Es que usted es una persona que tiene créditos. Y si lo que no le gusta es lo que sale en la fotografía de las sociedades de información crediticia, ese es su problema. Ese es total y absolutamente su problema. Es como si usted quisiera decir, me veo gordo en el espejo, es culpa del espejo. No, es culpa de usted, que no tiene una buena alimentación. Lo mismo sucede con el crédito. Si usted quiere tener crédito, quiere tener acceso a mejores estados de vida, cuide su información crediticia, que es una gran herramienta. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Pintor de santos y flores, de caballos y angelitos, Chucho Reyes sembró con colores su paso en la existencia. Nada hay en su pintura que pueda encasillarlo dentro de ninguno de los ismos usados por la crítica. Su arte era ingenuo, es cierto, pero eminentemente sincero y espontáneo. Sus gallos fueron legiones. Todos llevan el sello de la casa. Siempre los mismos y siempre diferentes, erguidos en un remolino de plumas multicolores. Nunca están quietos, como si quisieran huir del pincel que los creaba, como si el papel de China donde cobraban vida fuera un alojamiento demasiado estrecho para su bravura. Hubo que encerrarlos en un marco de madera, único corral de donde nunca escaparán.